Cuéntanos un poco acerca del horror de Dunwich, de qué casa embrujada hay específicamente. Cuando hablábamos de Lovecraft decíamos que Lovecraft le da una explicación al fantasma o a la posesión. En el horror de Dunwich tenemos una casa rural, no una mansión, una casona rural, en el espacio geográfico donde ocurren todos los cuentos de la historia de Lovecraft, ¿no? Que es Nueva Inglaterra, que es esta especie de América gótica al norte de Nueva York, que además está muy marcada por historias de brujos. Y curiosamente está muy cerca de Maine, ¿no? Que es donde ocurren las historias de King y también de Boston, que es donde ocurren las historias De Poe. de Poe. Es como el escenario de la América Gótica. Entonces tenemos esta casa en la cual debajo de la casa hay un secreto. Está enterrado algo que los habitantes del lugar sostienen que tienen que ver con relaciones ambiguas y sexuales, frutos de relaciones Incestuosa. incestuosas. Entonces se entierran estos niños, estos monstruos, estos deformes que nacen. Pero finalmente uno empieza a leer el cuento y el relato y va evolucionando, ¿no? Empiezas como una historia de brujo, de casa embrujada, luego se convierte en una historia de maldición y incesto, y finalmente se descubre que el horror de Dunwich, lo que está debajo de la casa, es, Es otra es cosa. otra cosa, una cosa preternatural que viene de origen extraterrestre, lleno de tentáculos, es un monstruo de otras esferas. Mm. Y es quizás uno de los mejores relatos de Lovecraft en lo que respecta a lo que hablábamos, ¿no? Que es darle una explicación científica o racional Claro. dentro al fenómeno, al tema de la casa embrujada. Por eso Lovecraft, a mí me gusta más verlo más como un autor de ciencia ficción, slash horror, que un autor de horror. En el fondo lo que hace Lovecraft es vincula el fenómeno sobrenatural, el fantasma, la aparición, con una mitología cósmica, ¿no? Lovecraft, de alguna manera, claro, Lovecraft es ciencia ficción slash horror, porque si tú analizas las historias de Lovecraft, digamos las clásicas, es buscarle una explicación al terror. Y la explicación viene del espacio, todo baja, ¿no? Hay como una cosa de estos fenómenos, las brujas, los vampiros, los criptoseres, los fantasmas, los demonios, todos tienen un origen extraterrestre. Y en ese sentido, Lovecraft es muy, muy adelantado para su época. Y en este caso de Lovecraft y otras literaturas también tiene que ver con esta especie de pacto con un ser, puede ser el diablo, puede ser un ser cósmico, esta especie de culto también a un ser que se traspasa a través de una maldición y que esa maldición sigue a los personajes, pero también queda en la casa, ¿no? Sí, mira, yo eso lo tomé un poco en Salisbury, Mm. que es mi novela de Casa Embrujada, ¿no? Publicada originalmente como El horror de Berkhoff en Editorial Forja, en un claro homenaje al horror de Dunwich. O sea, en el fondo, en la edición definitiva, que es la de Planeta, que viene una frase del horror de Dunwich al final, Ya. pero en la original viene al principio. Que había una... O sea, yo quería que Horror de Berkhoff, Horror de Dunwich fuera como una misma... ¿Asumiste la paternidad? No, la asumí absolutamente. Es una novela que toma el nombre de ahí, tiene ingredientes de José Donoso, que deberíamos hablar también de José Donoso un poco más adelante, y sobre todo de Silent Slot e It, que quizás la casa de Silent Slot es más emblemática de Casa Embrujada dentro del King verso, pero la casa embrujada de It, que son bien parecidas, de hecho. Yo creo que King se copió a sí mismo. Estas casas embrujadas de King y tal vez también la de Salisbury tienen este elemento que lo vinculan con la infancia, ¿no? Sí, pues sí. Con la experiencia infantil de entrar a una casa que está poseída o en la que la comunidad dice que han sucedido cosas. Esta imaginación también infantil que tal vez también le otorga esta energía necesaria a la casa para transformarse
en una casa embrujada. Sí, de hecho, de eso se trata Salisbury, que para los que no han leído el libro, es básicamente la historia de un actor que fue muy famoso, un actor de ficción, que tuvo sus 30 minutos, sus 15 minutos de fama, ahora está como, ha tomado malas decisiones, por lo tanto ha perdido el éxito y recibe una llamada telefónica que murió uno de sus mejores amigos de infancia y él vuelve a su pueblo de infancia, que es Estación Salisbury, un pueblo ferroviario del sur, a enterrar al mejor amigo. Y hoy se encuentra con sus otros amigos de infancia y comienzan a recordar lo que hacían en la adolescencia. Ellos querían entrar en una casa embrujada que estaba en el pueblo, que era la casa Berkov, que era una casa de esquina. Solo uno de los 3 amigos protagonistas entró y es el amigo que muere. Ya. Entonces los otros 2 amigos hacen una apuesta, 15 años después, ya, o sea, completemos la promesa que hicimos a los 13 años. Y ellos entran a la casa. Entonces, y todo este acto está matizado por la presencia de esa casa en el pueblo y cómo los fantasmas sobrenaturales se mezclan con los fantasmas morales de los personajes en un pueblo que aparentemente se quedó anclado en la década de los 80. Es una novela de terror, pero también una novela no es de crecimiento, pero es como de ir hacia atrás. Que tiene todo ese elemento de reencontrarse. De reencontrarse, sí, exactamente. De reencontrarse. Yo recuerdo que cerca de mi casa en Victoria, en el sur, había una casa que tenía una historia bien particular, que era una casa moderna. No era una típica casa, mansión embrujada, ¿no? Como que tenía unas formas bien especiales. Estaba detrás del hospital y estaba pintada de rojo. Y esa casa nunca se habitó, nunca se terminó, pero tenía varias cosas particulares esa casa. Por afuera, ¿Ya? la enredadera era de espino, y no era un espino cualquiera. El dueño de la casa trajo espinos de Tierra Santa, de Israel, y es el espino con el que hicieron la corona de espinas, valga la redundancia, de Jesús. Entonces se contaban esas historias de esa casa. Una casa en que nadie entraba. Entonces a mí y que de hecho hoy día ya está terminada y es ¿cómo decirlo? Un hogar para estudiantes universitarios. Y los cabros que pagan ahí pensión dicen que escuchan cosas. Ya. Entonces, por un lado estaba esa historia de esa casa y por otro lado una historia que yo tomé de Traillén, donde vivían mis abuelos. Mi abuelo tenía una nana, mi abuela, que además trabajaba para un señor que tenía mucha plata entre ellos. Un señor que tenía, y que nadie sabía dónde ella salía. Y él solía pedirle determinadas fechas al año unas cenas especiales para él y su socio. Entonces él se sentaba a la cabecera y a la derecha que le sirvieran comida, plato completo para alguien que no existía. Ya. Y esta señora contaba que ella tenía que servir platos y todo, y después irse. Y a la mañana siguiente retirar los platos, que obviamente nadie se los comió. Claro. Pero cuando te cuentan esa historia y tú eres niño, o sea, tu imaginación explota y el miedo también. ¿Quién era el socio?